Entonces, como les decía, nos queda este encuentro y el otro, la semana del 3, perdón, del 8 al 13 hay una semana de receso y pues no estaremos dando clase. Y estaremos dando clase nuevamente la última, o sea, la semana del 16 de noviembre. En ese orden de ideas nos quedan solamente pues, 2 encuentros extra y el otro. Entonces, vamos a mirar los temas que nos hacen falta y planear la entrega final de este taller de teoría. Ustedes saben que estamos tomando una nota de participación. La idea es que yo les estoy dejando un tema en cada clase para que ustedes investiguen y participen de los temas que se están escogiendo. Hay estudiantes que no sé, no quieren participar. Y bueno, yo no quiero regresarme al estilo de antes del colegio, donde hay que llamarlos uno por uno. Me parece que ustedes ya están grandecitos y pueden ir fabricándose su propia nota. ¿Ok? Antes de comenzar, quisiera saber quién me puede contextualizar con lo último que dimos la clase pasada para pasar nuevamente al... El arco de Tito, Pompeya, circo romano. Correcto, así es, Angie, muy bien. Entonces, de los chicos que no han participado, que de pronto hayan investigado, entonces quisiera saber quién puede hacer como un recuento rapidito así, por lo menos de uno de los temas y así vamos tomando también una nota de participación y abordamos los temas que tenemos para hoy. Profe. Levanten la mano, por favor. Okay. Pueden levantar la mano porque no sé con quién. Ah, Manuel Murra, ok. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Manuel. Cuéntame, Manuel. Yo quería hacer como una pequeña participación Claro que sí. de lo que está haciendo el Foro Romano. Bueno, el Foro Romano era como la zona en la que se desarrollaba la vida pública y la religiosa. Ajá. Continúa. Hablando, profe. Sí, te estamos escuchando, te estamos escuchando. Ya, profe, ya se me había caído la señal. Bueno, profe, pues sí. Repito, el Foro Romano era como la zona en la que se desarrollaba la vida pública y religiosa en la antigua Roma. El foro es, junto con el Coliseo, la mayor muestra de grandeza del Imperio Romano. También cabe aclarar, profe, como dato curioso, que el área en el que se encuentra el Foro Romano fue en sus inicios una zona pantanosa. En el siglo VI a.C., el área fue drenada mediante cloaca máxima, uno de los primeros sistemas de alcantarillado del mundo. Listo, profe. Ok. Bueno. Luis Pérez, perdón. Luis Pérez. ¿Qué más, profe? ¿Cómo le va? Bien, gracias, Luis. ¿Cómo has pasado? Cuéntanos. ¿Tienes tu Bien, mano bien. levantada? Profe, yo la clase pasada, yo iba a dar pues mi aporte y hice una presentación que se las voy a presentar sobre el circo romano. Entonces, deme unos segundos mientras que me organizo con la presentación para compartirla. No sé si hay otro compañero que ya está ahí para hablar. Aquí está Ximena Giraldo, está Alejandro Herrera. O sea, mientras que yo organizo aquí para presentar, puede ir pasando otro. Ok, Ximena.
Ximena, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Ximena, ¿se dice Ximena o Jimena? Como usted quiera llamar. Siempre he tenido esa duda. Bueno, pero normalmente, ¿cómo se debería decir? Pues mi familia me dice Jimena. Es como más fácil para uno, ¿no? Yo creo que es Sí. más fácil para uno. Bueno, Jimena, entonces, adelante. Bueno, ¿Vas a yo compartir? quería hablar ¿Vas a un compartir? poco. Ah, no vas a participar, ok. Solo voy a hablar, no preparé ninguna Listo. presentación. Yo quería hablar un poco de quién eran los estrucos. Estos fueron una civilización. Los tiene. Estrucos, no, etruscos, perdón. Etruscos. Se pronuncia, ok, eso, perdón. Etruscos, ok. ¿Quiénes fueron los etruscos? Según lo que investigué, fue una civilización que habitó el centro de la península itálica en el siglo VIII y III antes de Cristo. Una de sus características principales eran que sus viviendas eran construidas encima de las colinas, donde ellos podían controlar y tener la comodidad de los territorios que están alrededor. También practicaban la minería, explotando minas de hierro, y el comercio era una de sus fuentes principales de la economía. Ellos comercializaban con cerámicas y objetos y obviamente los minerales por el mar Mediterráneo. Listo. Ok, Jimena, te voy a encargar una misión para que no dejes esa investigación así como en el aire. No lo voy a decir yo aquí, pero quiero que lo investigues. ¿Por qué los etruscos fueron tan importantes? ¿Qué pasó entre los etruscos y los romanos? ¿Oíste? Lo vas a investigar y en la próxima clase aquí te voy a anotar para que tú no los aclares, ¿vale? Listo, profe. Bueno. Ok. Luis, ¿ya estás listo? ¿O no? Manuel, ¿puedes bajar la mano, por favor? Sí, señor. Ok. Alejandro. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, cuéntame, Alejandro, ¿qué nos quieres aportar hoy? Bueno, profe, yo quiero aportar sobre el foro romano. El foro romano, ok. Sí, según lo que investigué, bueno, el foro romano se podría tomar como un lugar céntrico o importante y comparado como con una plaza. Este se encontraba pues localizado en el centro de la ciudad y también se encontraban otras entidades como las gubernamentales, las religiosas, económicas, entre otras. En sus inicios era como una especie de un mercado central o pues el principal, y también se encontraba en la entrada de la ciudad y asimismo tenía como una gran repercusión en las actividades secundarias. Actualmente se encuentran como pocas minas sobre este foro, pocas ruinas sobre este foro romano. Entre estas encontramos como monumentos más importantes lo que se encuentran los templos romanos y algunos santuarios. Que estos santuarios son representantes o se le hacían a los personajes más importantes de esta época. Además de ello, se encontraban, como le dije, los tres tipos de constituciones o zonas, se podría decir que estructuras importantes que vendrían siendo los templos, que se hacía hacia los dioses o las figuras de alto rango, y también encontrábamos los arcos y los basílicos. Profe, creo que ¿ves basílicos o cómo es así? ¿Cómo fue lo que dijiste exactamente antes de eso? Que se encontraban como tres tipos de construcciones o estructuras importantes que se encontraban, que hacían referencia a una que eran los templos que se hacían hacia los dioses o a los rangos más importantes de la civilización,
y le estaba preguntando que si eran basílicos o baliscos. Y también se encontraban también los arcos. Eran unos lugares basílicos, o sea, donde se encontraban las basílicas. ¿sí? Eso, basílicos. ¿Oíste? Eran lugares basílicos, o sea, eso proviene de una palabra que es base. O sea, hoy en día nosotros solamente reconocemos basílica cuando hablamos de iglesia, pero la basílica como tal es originaria de lugares basílicos, o sea, de lugares bases, donde se reunían un gran número de personas, pero que este gran número de personas de alguna manera habría que, tenían que controlarlas o tener dominio sobre la atención de esas personas, ¿sí me entiendes? Bueno, Sí, bro. un poco en la mitad de la clase, pues te voy a explicar un poco mejor eso, pero gracias por el aporte, Alejandro. Muy bien. Jesús Adrián. Sí, pues, te comparto. Cuéntame. Ah, bueno, listo, Jesús Adrián, muy bien. Profesor, luego puedo compartir cuando hable Sí, con ¿quién me habla? Luis Pérez. Ah, claro, Luis, claro que sí. Okay. Bueno, sí, claro. No importa que sus compañeros digan lo mismo que ustedes, no importa. Lo importante es que ustedes participen, que pongan sus opiniones. Sí, aquí no estamos repitiendo como loros, no, estamos analizando, ¿vale? Bueno, Jesús Adrián, cuéntame. Tienes 4 preguntas ahí interesantísimas. Como puede ver, yo soy con mi compañero Miguel González. ¿Cómo? Ah, perdón. Tú estás con Eder González. Sí, somos los dos. Ah, ok, listo. Bueno, le podemos hablar un poco sobre estas preguntas. Empezaré yo con lo que es el Foro Romano. El Foro Romano se denomina Foro Romano a un lugar céntrico, comparable a una plaza. Esta se localizaba en unas áreas centrales de la ciudad, en donde también se localizaban otras edificaciones gubernamentales, religiosas y económicas. Durante esa época era un espacio donde tenían lugar diversas actividades, tales como el comercio, la religión, prostitución y la gestión de la justicia. Se podía decir entonces que el Foro Romano era un lugar de gran importancia para las ciudades del imperio, ya que en él se llevaban a cabo las actividades más importantes que se realizaban en la ciudad. Ok, esto fue el Foro Romano. También les hablaré un poco. Jesús Adrián, una pregunta. El que estaba hablando eras tú mismo. Sí, soy yo mismo, sino que tengo el audio grabado porque por acá por mi casa están construyendo. Entonces me toca venir hasta el sótano para poder hacer la exposición. Porque Okay. en la sala de mi casa literalmente se escucha un montón de sierra y un montón que están construyendo acá. No sé si le molesta. Si quiere, pues yo se la puedo hacer normal. No, Jesús Adrián, tú preparaste tu presentación y te la vamos a escuchar, no te preocupes. Yo valoro tu trabajo, no te preocupes por eso. Yo quería saber simplemente si eras tú mismo, porque se me pareció bastante. Pero adelante, continúa. Vale, también les vengo a hablar sobre los etruscos. ¿Quiénes fueron los etruscos? Los etruscos fueron una civilización que habitó el centro de la península de Italia en los siglos III a.C., hasta que su territorio fue conquistado por la expansión romana. Esto fue aproximadamente en el año 509 a.C. No se conoce el origen de este pueblo ni su proceso de asentamiento en el centro de Italia. Algunas hipótesis sostienen que los etruscos habrían llegado con oleadas migratorias desde el norte de Italia o desde Asia Menor. Otros sostienen que su pueblo se desarrolló a partir de las aldeas neolíticas locales. Lo que se considera más probable es que la civilización etrusca haya surgido a partir de la confluencia de estos factores. Hablemos un poco de la ubicación de los etruscos. Como ya he dicho antes, los etruscos se asentaron en el centro de Italia, aproximadamente en las actuales regiones de Toscana, Lacio y Umbría. Desde ahí se extendieron hacia el norte y costa del sur del mar, y también hasta la Campina, llegando a ocupar la isla de Córcega. Okay. Mi compañero me compartirá
sobre otro tema. ¿Eden está por ahí? Bien, creo que sí. Listo, profe. El tamaño de las columnas del orden clásico. Correcto, muy bien. Adelante. El diseño de los edificios clásicos es rigurosamente modular, guardándose estrictas proporciones basadas en una unidad de medida o módulo propio de cada uno de ellos, que se corresponde con el periodo del fuste en su base. De esta forma, si se dice que una columna tiene una altura de 12 módulos, es que es igual a 12 veces el radio inferior del fuste. Puedes pasar, compañero. Eden, una pregunta. ¿Es igual a cuánto? ¿Cómo? ¿Es igual, la altura es igual a cuántas veces el radio? A 12 veces el radio. Si la altura es de 12 módulos, si la altura es de 12 módulos, a 12 el radio. Dejaron de compartir, no sé qué les pasó. Ya está cargando otra vez Jesús Adrián. Ahora sí, profe, ya se ve. Espérate un segundo que está acá. Bueno, yo tengo todavía la pantalla negra. Espérate un momentico que cargue. Ok. Bueno, no sé si soy yo solo, pero yo la estoy viendo negra. No sé los demás compañeros. Si quiere dejo de compartir y vuelvo a hacerlo. Sí, por favor, sí. Es que a veces no carga bien. Creo que además le pasaba a usted, a mí acá me salía tan mal. Miércoles, o sea que el del mal internet soy yo y eso es grave. ¿Y ahora? ¿Ya? Ahora sí, ya salió. Sistema constructivo de las columnas. Esto Okay. es muy interesante. Bueno, en cada orden, en cada parte del edificio tiene invariablemente un número fijo y predeterminado de módulos. En el siglo XVI, el italiano Jacopo Vignola estudió y sistematizó los órdenes clásicos, estableciendo sus cánones modulares y definidos detalladamente sus medidas y sistemas geométricos de trazado. ¿Oíste? Cánones. Para sus cánones. Para sus contemporáneos. Se dice que en el orden clásico las columnas dan el constructivo más repetitivo, que se dividen en tres partes: la fase, el fuste y el capitel. En el orden dórico griego, la columna no tiene base. En los edificios clásicos, la columna soporta la estructura horizontal que se denomina entablamento, que normalmente se compone por tres partes. Ya sea es arquitrabe, friso y cornisa. El arquitrabe es la parte inferior de las tres que se construyen en el entablamento de un edificio clásico, y soporta el friso que descansa sobre el capitel de las columnas. El friso sirve para denominar a la parte ancha de la sección central de un entablamento, y la cornisa, pues ya esta viene siendo la parte superior y más saliente de una fachada, de una edificación. Gracias, profe. Ok, me hubiese gustado que hubiesen mostrado un gráfico de eso, aunque la compañera de ustedes, la clase pasada creo que fue Sofía, no me acuerdo, mostró muy claramente los órdenes arquitectónicos, pero esto que dijiste tú es muy fundamental sobre la unidad de medida de la columna, ¿no? El tamaño del radio con la altura que tiene que ver con la columna.
Ok, gracias a los dos. Sergio, Andrés. Sí. Bueno, yo les hablaré un poco de quiénes fueron los etruscos. Estos fueron más que todo una civilización que habitó en el centro de la península itálica hasta que su territorio se extendió por la expansión romana, aproximadamente en el año 509 a.C. No se conoce muy bien de este pueblo ni su proceso de asentamiento en el centro de Italia. Y se considera más probable que la civilización etrusca haya surgido a partir de muchos factores. La ubicación de estos fue en el centro de Italia, como muy bien ya dije, aproximadamente en las actuales regiones de Toscana, Lacio y Umbria. Desde ahí se extendieron hacia el norte y costa sur del mar Tirrenio y llegaron a ocupar la isla de Córcega. Una característica que puede encontrar, una de las características, fue que no formaron un estado, sino que vivían en ciudades autónomas, que compartían lenguas, religiones y costumbres. También construían ciudades en la cima de las colinas, desde donde podían controlar con comodidad los territorios. Practicaban la minería, el comercio, que fue una de sus actividades económicas más importantes, y tuvieron sistemas de escritura, los que estuvieron compuestos por caracteres griegos, que hasta la actualidad no ha podido ser descifrado por completo. Listo. Ok, listo, Sergio. Muchas gracias, muy amable. Ahora les cuento algo más. Bueno, Nicole Benítez. Nicole, ¿estás ahí? Sí, ¿Benítez profe, ¿me escucha? o te Huites? Ah, no, Benítez. Bueno, Ya pensé que se había olvidado de eso. ¿cuándo? ¿Cuándo? Jamás. Bueno, yo Bueno. quería complementar un poquito de los etruscos, que ellos pues fueron la primera civilización, bueno, las primeras civilizaciones del Mediterráneo. Diseñaron ciudades que fueron prácticamente copiadas de los romanos en forma de cuadrículas, y el arte etrusco se divide en tres categorías principales, la cual fue el funerario, el urbano, que pues obviamente ya dije que se lo copiaron a los romanos, y el sagrado. Y bueno, ellos hacían excavaciones, las tumbas, que porque para ellos la muerte era muy sagrada, y ya quería complementar eso. Ok, Nicole, muchas gracias. Sí, eso, bueno, eso es otra, como dicen por ahí, eso es otra historia. Pero muchas gracias por la participación. Ahí nos dejaste un camino abierto que lo vamos a utilizar ahora. Luis Enrique Pérez, ¿estás por ahí todavía? Sí, ya comparto. Ok. Ya se alcanza a ver. Está cargando. Sí, ya se alcanza a ver. Muy bien. Adelante. Okay. Yo creería que puedes ponerlo como un, no sé, como más grande o de modo presentación porque tienes unas escrituras ahí que no se alcanzan a ver, pero lo interesante es que lo veamos. O sea, yo voy ahí acercando ahí a medida que voy. Ah, bueno, listo, perfecto, muy bien. Adelante. Voy a apagar mi micrófono para que no se devuelva la voz. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luis Enrique Pérez y en esta ocasión yo les vengo a hablar un poco de los circos romanos. Bueno, comenzamos mostrándole una tabla de contenidos que organicé, en la cual tenemos la civilización de la antigua Roma, que era el circo romano, las características del circo romano y las partes de este. Comenzamos hablándole un poco de la civilización de la antigua Roma, pues para entender más sobre el tema de estas personas. Bueno, se dice que ha sido una de las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad.
Y bueno, una parte importante de la vida de los romanos era el ocio. O sea, a la gente le gustaba acudir a eventos en diferentes edificios de la ciudad para disfrutar de la habilidad de los talentosos. Uno de los edificios era el circo romano, donde los romanos podían ver diferentes actividades, sea deportiva o como por ejemplo las carreras de caballo también. Bueno, ya luego pasamos a lo que es como tal el circo romano. Bueno, el circo romano fue una de las instalaciones lúdicas más importantes de las ciudades romanas, junto también al teatro y al anfiteatro que forma la trilogía de grandes instalaciones destinadas a divertir al pueblo en ese entonces. También tenemos acá las características de estos circos. Tenemos las características de esos circos que, bueno, como les dije anteriormente, era una de las instalaciones más importantes de la antigua Roma. En ella se celebraban eventos como carreras de caballo, carreras de carros también, todos espectáculos hípicos. Bueno, esta tiene su origen en los antiguos hipódromos helénicos de la antigua Grecia. Hubo numerosos circos, o sea, se puede decir que hubo numerosos circos romanos por todo el mundo. Luis Enrique, es hipódromos, ¿oíste? Hipódromos, no hipódromos, hipódromos, ¿oíste? Sí, disculpe, por favor. Tranquilo, estamos para eso. Sigue. Pero sin lugar a dudas, o sea, el más importante fue el Circo Máximo de Roma. O sea, este circo tenía una capacidad de 3.000 espectadores. O sea, lo que lo convertía en el circo romano con mayor capacidad. Bueno, luego acá podemos observar lo que son las partes de este circo que estaba conformado por la cavea, que ahí la podemos observar, que era la parte donde se sentaban los espectadores, o sea, es decir, las gradas, aunque también podemos encontrar en otras partes que también se utilizaban como salidas y entradas del circo. Bueno, aquí tenemos también lo que era la arena. La arena, esa que era la parte donde, o el lugar donde se hacía el espectáculo. Ahí se realizaban las carreras de carro y por eso, o sea, disponía de una gran amplitud. Tenemos también la espina, que era una construcción de forma rectangular que dividía la arena en dos partes. No tenía una posición central, o sea, estaba algo curva, por decirlo así. O sea, eso hacía facilitar las curvas para los carros que estaban participando en ese evento. Y la tribuna, que era donde se sentaban los nobles, las personas de alto rango en ese entonces. Y bueno, es todo. Espero les haya gustado mi presentación. Muchas gracias. Luis Carlos, muchas gracias a ti. Bueno, tienes bastante información. Lo que pasa es que yo cuando veo ese pocotón de gráficos, yo creo o tengo la esperanza de que ustedes van como a profundizar un poquito más, pero bueno, está bien. La idea es que expliquen lo que más puedan. Muchas gracias, Luis Carlos. Está bastante entendible tu presentación. Luis Enrique. Entonces, perdón, Luis Enrique, qué pena. Luis Enrique Pérez, sí. Bien, profe, tranquilo. Ok.
Bueno, Luis Enrique, eres la última persona que tiene la mano levantada. No sé quién más de los que está aquí quiere aportar algo sobre estos temas. Carolina Not. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, ¿y usted? Profe, ya le comparto. Ah, listo, perfecto. Y después se prepara Lisbeth Arevalo, ¿vale? Listo, profe. Y Angie. Angie por ahí, Angie Nicole también levantó la mano. Esto está bueno, esto está de película aquí. Les voy a hacer un comentario aquí mientras Carolina va comparte. Fíjense toda la evolución que hemos visto y analizado en este taller, desde las primeras ciudades, cuando comenzó el hombre a ser sedentario, cómo se fueron creando las primeras ciudades, cómo las fueron planificando según sus necesidades, sus creencias, su forma de pensar. Y fíjense cómo llegamos de alguna manera, o cómo eso influyó en las ciudades que estamos analizando ya hoy en día, que son las ciudades romanas, las ciudades antiguas, ¿verdad? Los antiguos templos. Todo ha sido como una pequeña mutación. Pero este punto donde estamos nosotros, que estamos analizando, pues, prácticamente una arquitectura romana, una arquitectura clásica, es importante que ustedes sepan que nosotros aún seguimos utilizando parte de esa costumbre, de esa arquitectura, y que eso influyó de manera muy fuerte en la historia del hombre, precisamente este tipo de arquitectura del foro, arquitectura religiosa, sí, porque esa arquitectura llega un momento en que se acaba, pero se retoma nuevamente y por eso, y renace nuevamente, por eso no lo vamos a ver este semestre, pero cuando más adelante ustedes van a ver la época del renacimiento y es bueno que tengan claro todas estas ideas, porque allá nuevamente el hombre toma como varios principios de lo que estamos manejando ahora y es precisamente coincide con la época donde es conquistada nuestra tierra, nuevo continente, y pues toda esa raíz viene y nos llega a nosotros. Bueno, Carolina, no sé si era que no me querías interrumpir o no has podido compartir. Profe, espérese ahí un momentico. Si quiere va pasando a la siguiente. Es que mi compañero va a compartir y tiene problemas. Ok, Lisbeth Arevalo. Profe, ¿será que le puedo mandar? Es que yo preparé una diapositiva. ¿Será que las puedo mandar al grupo de WhatsApp y usted me hace favor de proyectarlas? Sí, claro que sí, claro. Ah, bueno, ya las mando. Bueno, mientras Lisbeth las manda, que yo creo que las manda rapidito. Angie, cuéntanos, ¿qué nos ibas a decir? Profesor, yo iba a comentar algo sobre los foros romanos. Ok, ¿nos ibas a compartir algo? 3 imágenes, pero las comparto al final. Bueno, entonces, adelante. Ok, yo encontré que los foros romanos eran más que nada centros comerciales, religiosos, políticos y judiciales en la ciudad. Era como un lugar de memorias sagradas hasta los fines del mundo antiguo. Y encontré lo que hoy son monumentos, encontré 3 foros, encontré el arco séptimo de Severo, el templo de Saturno y la columna de Foca, perdón. Es la última columna que quedaba de este foro romano. Pero no Ya lo le ibas a comparto fotos de compartir, ¿no? Dígame. Sí, que nos los ibas a compartir. ¿Ya la ven? Sí, ya la vemos. Bueno,
De este fue, pues encontré la foto de lo que hoy día queda. De esta fue una ilustración en 3D que hicieron. Y esta es la última, la columna de foco. Ok, esa columna está como torcida un poquito, ¿verdad? Sí, señor. Ok, muchas gracias, Angie. Bueno, yo tengo aquí ya la exposición de la compañera. Voy a compartirla. Lisbeth, ¿estás ahí? Sí, señor. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok, ya sabemos que nos vas a hablar aquí del Foro Romano. Así es. Entonces, voy a iniciar hablando un poco acerca del foro y pues resulta que este era pues el centro comercial, religioso, político y judicial pues de la ciudad. También se dice que era pues un lugar de memorias sagradas pues hasta los fines del mundo antiguo, que está ubicado entre el Palatino, el Campidoglio y pues, las últimas laderas del Quirinal y del Viminale. Al comienzo era un valle pantanoso, pero pues luego fue drenado gracias a una cosa que se llama la cloaca máxima, pues que era una gran obra de alcantarillado que aún en la actualidad funciona. Esto recibió una delimitación y pues la primera pavimentación. Desde aquel momento, mientras parte del valle era pues destinado a funciones políticas, lo que vendría siendo pues la creación de los comicios para las asambleas del pueblo y de la curia pues con las audiencias del Senado. La parte pues más amplia se puede decir que asumía el rol de plaza, que pues vendría siendo como que el propio y verdadero foro, donde pues mercados y bodegas eran acompañados por santuarios antiguos como el santuario de Vesta, el de Saturno, de Llano, de los Dioscuri, también pues la vía sacra que atraviesa la plaza por todo el largo hasta salir del templo de Júpiter, que se encuentra en la cima del Campidoglio. Se dice toma este nombre por la presencia de estos santuarios. Profe, si se devuelve a la diapositiva anterior, pues voy a hablar acerca de los santuarios que coloqué ahí. Listo. Bueno, voy a iniciar hablando del santuario de Vesta. Se trata de un elegante templo circular construido en el siglo IV después de Cristo, pues en honor a Vesta, que es la diosa romana del corazón y del hogar. Es uno pues, de los templos más antiguos de Roma, ubicado pues, en el Foro Romano, cerca de la regia de la casa pues, de las Vestales, con la que forma un complejo religioso llamado Atrium Vestae. También pues el rasgo más reconocible del templo es su planta circular, puesto pues que la veneración de Vesta empezó en casas privadas y ya pues la arquitectura parece ser un recuerdo de su historia. El templo existente pues usó una arquitectura griega con columnas corintias, mármol y una sella central. La estructura que se conserva pues indica que había 20 columnas corintias construidas sobre un podio de 15 metros de diámetro. El tejado pues probablemente tenía un agujero en lo alto pues para permitir que saliera el humo. Luego el santuario de Saturno. Las ruinas del templo visibles hoy en día pues comprenden 8 columnas, como se puede observar, con fuste liso y una parte del entablamiento, pues que data probablemente de la restauración del siglo IV. Los vestigios del imponente podio en opus caementicium, revestido de travertino y que sirve de cimiento, datan de la reconstrucción de Lucio Munacio Planco. Este templo, pues en el interior de los restos del imponente podio de la época imperial, se descubrió pues restos de los cimientos de la época republicana, que se componía pues de 4 muros en taba capellaccio en opus quadratum, pues con una altura máxima de 10 filas de piedra. Los restos de estos muros tienen un grosor de 3 metros, que pues nos da una altura máxima de 3,92 metros.
Dada la situación, por así decirlo, del templo en relación con el Capitolio y la diferencia de nivel entre cada lado, que pues era aproximadamente 6 metros, este templo arcaico de estilo toscano se tuvo que alzar sobre una terraza que servía de base, pues tal vez accesible desde el adyacente Plebus Capitol, que pues vendría siendo la parte del Capitol. Ya en lo que vendría siendo la arquitectura exterior, pues las reconstrucciones modernas del templo de Saturno se basan en gran parte en los trabajos llevados a cabo por diversos arqueólogos. Pues no obstante, esta reconstrucción se basa en un fragmento de la forma Urbis con la inscripción incompleta Ordia, completada pues en Concordia e identificado como representante de la zona del Foro Romano ocupado por el Templo de la Concordia, que es un templo vespasiano y pues el Templo de Saturno. Una hipótesis más reciente propone identificar este fragmento como representante de una zona del Aventino en torno al templo pues dedicado a Venus, lo que haría de los primeros intentos de reconstrucción realmente fallidos, sobre todo en lo que concierne a la escalera frontal. Luego vamos pues, voy a hablar un poco acerca del templo llano, que pues este arco era el santuario más antiguo e importante de Jano, la deidad romana de 2 caras que protegía cada entrada y cada comienzo. La estatua de la deidad se colocó en el centro del pasaje, que quizás pues era una antigua puerta de la ciudad. Hasta el momento solo queda un rastro del edificio en una moneda de Nero. Listo, ahora voy a hablar acerca de la vía sacra. Esta vía pues la calzada principal que atraviesa todo el Foro Romano, ¿no? Entonces pues se dice que pisar sus piedras de edad augusta pues representa un auténtico viaje pues a través de la historia. Pues aunque su comienzo se suele colocar pues en el arco de Tito. En ese tema pues hay mucho debate sobre el verdadero trayecto de su recorrido, así como pues el origen de su nombre. También se dice que el apelativo puede referirse pues a varios aspectos. La calle tuvo siempre pues un importante papel, lo que vendría siendo ceremonial para la investidura del poder de la ciudad. Era el camino para las ceremonias sagradas. También pues investigué sobre una leyenda de que la calzada asumió un epíteto de sacra, porque aquí Rómulus y Tito Tasio santificaron el pacto tras el rapto de las Sabinas con sacrificios a los dioses. La calzada en un principio no terminó su recorrido dentro del recinto del foro. La vía sacra salía del mismo por la antigua puerta de Mugonia, la puerta del Palatino. A lo largo de su recorrido pues se encuentran algunos de los mayores edificios y monumentos del foro. A un lado de esta, otro lugar tuvo una particular importancia y un significado preciso, que pues era un complejo de pequeños monumentos compuesto por un altar, una columna honoraria y una piedra con una inscripción que fue interpretado como pues la tumba de Rómulo, que fue el fundador de Roma. La construcción de las primeras basílicas, profe, ahí puede cambiar la diapositiva. La construcción de las primeras basílicas, en particular la Basílica Emilia, acentuó el carácter de centro de la vida política y administrativa del foro. Fueron Julio César y Augusto a dar pues los últimos ajustes, y pues ya luego como que Julio César cambió el lugar de la curia y los rostri, pues que vendría siendo la tribuna de la cual los magistrados hablaban al público, y pues hizo construir la Basílica de Julia, pues justo al frente de la Basílica Emilia, y Augusto cerrando el cuarto lado de la plaza con un templo dedicado a César divinizado. Estos últimos ajustes pues coincidieron con el inicio del fin del foro, que pues terminaba así su rol inmenso, tumultuoso, dramático y pues corazón pulsante de la ciudad. Ya con el advenimiento del imperio, en efecto, pues el centro de la vida pública fue gradualmente cambiando de lugar hacia el complejo de los nuevos foros imperiales, los cuales pues, funcionaban mejor y eran más grandes. Entonces, la Basílica de Emilia está formada por una gran aula de 70 por 29 metros. Esta está dividida en naves por hileras de columnas. Está la nave central con una longitud de casi 12 metros y está flanqueada por una más pequeña al sur y otras 2 al norte. El edificio pues estaba precedido por el lado del foro por un pórtico de 2 pisos con 16 arcos sobre pilastras. Ya por detrás del pórtico pues hay una serie de tabernae. Entre ellas se abren las 3 entradas que dan acceso al aula. Luego, la Basílica de Julia era pues un edificio público grande y ornamentado, pues que se utilizaba para reuniones
y otros asuntos pues, oficiales durante el Imperio Romano. Sus ruinas han sido excavadas y lo que queda de su periodo clásico son en su mayoría cimientos, pisos y un pequeño muro de esquina posterior, pues con algunos arcos que forman parte tanto del edificio original pues, como de reconstrucciones imperiales posteriores y pues una sola columna de su primera fase de construcción. Ya pues, hablando ya de otras cosas, el viejo foro se transformó entonces en un lugar monumental, un lugar de representación y memorias históricas a las cuales se continuó a recorrerlo únicamente para poder aumentar la ya grande cantidad de edificios u otros monumentos honorarios, como los templos de Vespasiano y Tito, de Antonio y Faustina, los monumentos ecuestres de Dominicano y Constantino, las columnas honorarias pues, que se encuentran frente a la Basílica de Julia, propia una columna honoraria, la del emperador Foca, en el año 608, pues fue el último monumento alzado en el foro, cuando la historia milenaria de uno de los lugares más importantes de Roma era ya tramontado desde hace tiempo. Y ya que al final pues mostré pues ya como que esos edificios que estaba mencionando con anterioridad. Ok. Lisbeth, muchas gracias. Yo creo que quedó quedó un poco más claro, pues. Nosotros los arquitectos somos muy gráficos pero ya nos va quedando claro. Voy a dejar de compartir. Cristian nos mandó. Bueno, perdón un momentico, que aquí Carolina, ¿tú no participaste ya, Carolina? No. No. No, profe. Qué pena, Ya. Carolina, qué pena. Ok, profe, ya mi compañero le va a compartir. ¿Quién es tu compañero? Eder Balseiro. Balseiro, el apellido Sanonofrino. Claro que Eder me dice que no tiene nada que ver con ello. Los chicos del reporte en la muralla. Lisbeth, ya puedes bajar la mano. Profe. Cuéntame. Disculpe, que tenía problemas y no había podido entrar, pero ya le comparto. Ok. Cristian está por ahí. Sí. Cristian, tú vas a compartir Sí, señor. Ya, pero un momento. Okay. No, pero espérate, vamos a esperar que Carolina termine con Eder y compartes tú. Me parece algo interesante que tienes ahí. Profe. Okay. Estabas compartiendo, ¿qué te pasó? Dejo de compartir. Los demás lo están viendo, chicos. Ya se ve. Bueno, profe, en el día de hoy vamos a hablarles un poco sobre los temas que usted nos dejó para investigar en esta clase, que son los siguientes, entre mi compañera Carolina Noti y yo, mi persona Eder Balseiro.
Sí, está bien aquí. Voy a apagar mi micro. Ya sé, güey, está bien. Profe, mejor así porque todo me está fastidiando mucho. Sí, tranquilo, Bueno. tranquilo, no te preocupes. Adelante. Bueno, profe. El foro romano representaba el centro neurálgico de la antigua Roma. En el foro romano se desarrollaba la vida pública, cultural y económica de la época republicana y el imperio. Originalmente, como sabemos, el término foro era usado para referirse al lugar de una ciudad donde se establecía el mercado, pues se encontraba en una de las 4 entradas de la ciudad. Y durante mucho tiempo estuvo situado fuera de las murallas, de donde viene el nombre forum, que significa fuera. Bueno, este mercado venía a constituir una especie de enlace con el mundo exterior. Sin embargo, a partir del siglo XIX, antes de Cristo, el foro vino a transformarse en una plaza porticada. Bueno, en el foro estaban localizados los elementos más importantes de la ciudad, que eran el templo, donde se rendía culto a los dioses, y a partir de Octavio Augusto al emperador, la basílica, donde se impartía justicia, me equivoqué. Y se dice basílica, no basílica. Basílica, Bueno. ¿oíste? Tranquilo, que Basílica, estamos formándonos y eso hace parte de la formación. Continúa. Ok, profe. Bueno, además de ser el centro de la vida económica, los comicios que tenían funciones tanto electorales como legislativas bajo el control del Senado, con funciones legislativas y el archivo tabularium, le decían. El foro también se situaba en la confluencia del Cardo con el Decumano y constituía en el centro de la ciudad y de la vida pública romana. Pues el foro romano surgió en ciudades ya existentes, que suele ser abierto ahora actualmente discontinuo y no presenta planificación previa. Sin embargo, en las ciudades creadas ex novo, sí puede observarse una planificación muy minuciosa. Los foros empiezan a cerrarse mediante porticos. Posteriormente, los foros pasarían a ser antecesores de las plazas actuales. Pórticos. Bueno, profe. No porticos, pórticos. Okay. Un pórtico es el espacio comprendido entre 2 columnas, digámoslo así. Entonces, por eso dice que fue rodeado por pórticos. Como había tantos templos y tantos edificios gubernamentales y todos los edificios tenían columnas y formaban unos pórticos. ¿Ok? Adelante. No, pero vas bien, adelante. Ok, profe. Y bueno, a continuación, mi compañera Carolina Not, que les va a hablarle un poco sobre lo que eran los órdenes o las columnas de la antigüedad. Bueno, para los griegos y los romanos de la antigüedad, la proporción de los elementos en los órdenes representaba la expresión perfecta de la belleza y la armonía. El tamaño de las columnas variaba con el del edificio y la intención de estos órdenes era que todas las partes del edificio estuvieran en armonía entre ellas. ¿Puedes pasar a la otra, por favor?
Bueno, el orden toscano, el primero que vemos acá abajo, es el primero de los 5 órdenes y también es el más simple y sólido. Este orden fue inventado en Toscana y de ahí también viene su nombre. Bueno, el segundo es el dórico. Este orden es simple, natural y el más antiguo. No tiene adornos en la base o el capitel y su composición lo hace ideal para estructuras donde es necesario fuerza y simplicidad. La historia dice que por el año 1000 a.C., los dorios, que eran una tribu de la región al norte del Golfo de Corinto, invadieron y conquistaron el sur de Grecia y dieron su nombre al estilo de la arquitectura. Por eso se le atribuye este nombre al orden dórico, por los dorios. Bueno, el orden jónico. Este orden se originó en la región costera de Jonia, de ahí también viene su nombre, ubicada al centro de Anatolia en Turquía, y se dice que produce una sensación de elegancia, tranquilidad y riqueza. Bueno, el orden corintio. Este es el más rico de los 5 órdenes, pues es considerado una obra maestra y fue inventado en Corintio por Calimaco. Su capitel está adornado por 2 hileras de hojas y 8 volutas o rollos parecidos a los cuernos, de un carnero. Y este orden es usado en estructuras soberbias y majestuosas. Y por último, el orden compuesto. Este fue ideado por los romanos y su capitel tiene 2 filas de hoja de corintio y las volutas del jónico. Este orden se encuentra generalmente en edificios donde se muestra la fuerza, la elegancia y la belleza. Y ahora me di cuenta, profe, que todos los nombres de estos órdenes vienen como del lugar en el que se inventaron. Claro, claro que sí. Y así es el origen de muchos nombres. Ahora hablamos un poquito de eso. Ok, continúa. Bueno, profe, aunque usted nos dio la vez pasada una táctica con que se pueden diferenciar estos órdenes, que en el orden dórico, bueno, aquí arriba, pueden ver la flechita, yo señalando como lo Sí, sí. Bueno, en el orden dórico, usted nos dijo que, por ejemplo, de aquí se imaginaba la D, o sea, se desprendía la D. En el orden... Pero eso es a ver, voy a aclarar. Eso fue una algo. teoría que usted sacó para diferenciarlos, profe. Exacto, no voy a decir que según los autocuidados me meten en un profe, lío. No, o sea, eso era bueno, era como para recordarle a mis compañeros, segundo con eso que de pronto con eso que les dije ya se acordaron de lo demás. Solo era Sí, para recordarle la táctica que usted utilizaba para diferenciar los órdenes. Exactamente. Y que lo único es que el orden toscano era el que no tenía base. Ya yo sabía que era tosco, o sea, que no tenía base, que era... Y el compuesto, bueno, es la combinación como Carolina lo acaba de decir muy bien. Bueno, continúen. Bueno, profe, los etruscos. Estos fueron una civilización que habitó en el centro de la península itálica y hasta que su territorio fue conquistado por la expansión romana, aproximadamente en el año 509 a.C. En las construcciones de su vivienda se utilizaba el adobe con la estructura de madera y revestimiento de barro cocido. Y en los templos, la piedra la conocían como el arco de medio punto, la bóveda de cañón y la cúpula, elementos que utilizaron entre otras cosas. Bueno, unas características, aquí pueden observar cómo era la arquitectura de los etruscos. Una característica que se basa en lo que eran ellos es que ellos no formaron un estado, sino que vivían en ciudades autónomas que compartían lengua, religión y costumbres. Bueno, estas ciudades integraron confederaciones para enfrentar a sus enemigos y realizar festividades religiosas. Ellos eran propios en sí.
construían las ciudades en la cima de las colinas, como una de mis compañeras lo acabó de decir anteriormente, de donde podían controlar con comodidad los territorios circundantes. Y además tuvieron un sistema de escritura compuesta por caracteres griegos que hasta la actualidad no han podido ser descifrados por completo, según lo que dicen. El barroco americano. El barroco fue una tendencia que se interpretó de manera... Perdón. ¿Ustedes por qué brincan al barroco americano? Disculpen la pregunta. ¿Cómo, profe? ¿Por qué brincan al barroco americano? Profe, porque usted nos dijo... Muchachos, eso fue un error que yo cometí. Quiero disculparme con ustedes públicamente, porque eso es un tema de teoría 4, o sea, otra materia que doy yo. Qué pena, qué pena. Porque yo no lo puedo poner a brincar así. Qué pena con ustedes, la verdad. No sé qué me confundí. De pronto fue que me... pero nosotros estamos todavía o sea, mejor dicho, ese tema es de teoría 4, para que me entiendan. ¿Ok? Entonces Sí, no se esmeren por eso, porque ustedes mismos se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver el caldo con las tajadas? No tiene nada que ver. O sea, hace parte de la historia, sí, pero no es parte de este curso. ¿Oyeron, chicos? Ustedes me disculpan si de pronto no me expliqué en ese momento. ¿Okay? No, profe, que lo que pasa es que usted lo pasó por el grupo. Ah, bueno, pasé ese tema que no era. Bueno, de todas maneras valoro el esfuerzo que hicieron para averiguar eso, pero eso no tiene nada que ver, porque acuérdense que nosotros venimos como de un recorrido, o sea, no bajamos a brincar. Todavía les falta a ustedes varios movimientos para llegar al barroco americano. Bueno, chicos, hablando ya del tema de nosotros, quería complementar algo que dijo Eder. Eder, tú nos habías comentado sobre el origen de la palabra foro, ¿verdad? Sí, señor. Nos dijiste que eso era originario de una palabra que significaba afuera, y que allá afuera de la ciudad era donde estaba, pues, todas estas actividades antes de estar como en el centro, ¿cierto? Sí, señor. Está en lo correcto. Ok. Entonces, vamos a mirar, les voy a hacer un pequeño paréntesis. Ah, no, mentira. Yo no les quiero explicar porque después me pongo a explicar y hay un compañero que... Cristian. Señor, todavía presente. Tenías algo que compartirnos muy interesante. Sí, ya, de momento, por favor. Sí logran visualizarlo. Sí, ya, Cristian, ya lo estamos mirando. Claro que sí. Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Manuel Gómez Estradas y hoy les hablaré un poco acerca del foro romano y la civilización etrusca. Bueno, para empezar, necesitamos saber el contexto de cuál era su función. Bueno, ¿qué era en sí el foro romano? Pues era un sitio con características rectangulares que está ubicado actualmente en la ciudad de Roma, en la parte más antigua, y que está al lado de varias edificaciones muy importantes de ente gubernamental y también de otras actividades que se llevaban a cabo como las religiosas, políticas, sociales, etc. Bueno, ya explicando un poco el contexto, ahora vamos a su inicio, del por qué está muy relacionado a la leyenda, bueno, a la famosa leyenda de Rómulo y Remo, que fueron criados por una perra, y que el hermano, el señor Rómulo, se deshizo de Remo
y con esto dio el origen de esta ciudad. Cabe recalcar que esto es una leyenda, no se sabe si esto es completamente cierto. Lo que sí es cierto es que en los inicios del foro comenzó siendo un simple mercado para las compras día a día de los habitantes de esa parte de la ciudad, pero que con el paso del tiempo y a medida que se asentaban muchas personas a dar varios discursos, varios juicios y otras actividades, empezaban a ocupar más y más espacio y obviamente, como lo expliqué un momentico, la construcción de nuevas edificaciones en sus alrededores. Los historiadores creen que esto comenzó a partir del año 500 a.C. y a partir de eso, pues bueno, la expansión de la misma. Bueno, ¿para qué sirvió el foro en sí? Desde un principio eran muy simples, pero empezó a diversificarse, ¿sí? Empezó a expandirse en la parte comercial, financiera, religiosa, administrativa. Era como el centro actualmente aquí en Cartagena. Se manejan muchas cosas desde allí y pues repercute en varias partes de la misma ciudad. En este caso estamos hablando de la ciudad de Roma. Y bueno, ¿por qué se hizo? O sea, ¿por qué estuvo ahí? Bueno, fue un punto de referencia bastante importante para muchas personas que, como lo dije, que se enfocaban en muchas actividades, más que todo lo que eran gubernamentales, religiosas, en la antigua República Romana. Y hablando sobre las edificaciones anteriores, voy a mencionar unas que están, bueno, las que están aquí presentes, lo que son el Arco de Tito, el Templo de Vesta, el Templo de Castor y Pollux y la Rostra. Bueno, empezando por el Arco de Tito, fue construido aproximadamente en el año 80 después de Cristo por un emperador que se llamaba Domiciano, pero se le conmemoró al hermano del que se llama Tito, quien es recordado por una victoria en el cual se llevó a cabo en la ciudad de Jerusalén, la cual fue sitiada. Sí, fue odiada y todo eso. En cuanto al templo de Vesta, tenía una forma circular, pero que actualmente ya no está así por el paso del tiempo, y que está dedicado a una diosa con ese mismo nombre, Vesta, que representa el lugar. En cuanto al templo Castor y Pollux, más o menos data de... Representa el hogar, no el lugar, ¿cierto? Sí, me equivoqué, perdón. Bueno, aproximadamente a finales de los años 480 fue construido este templo. Estaba dedicado pues, a los dioses Castor y Pollux. Y finalizando con la Rostra, era una plataforma en la que la gente se paraba a dar los famosos discursos en ese lugar. Y ya finalizando con el Foro Romano, nos vamos hacia lo que fue la civilización etrusca. Bueno, ¿y quiénes eran? ¿Por qué eran tan importantes? Bueno, era una tribu que vivía en el centro de la península itálica, en el que también se les llamaban tirrenos por el mar, que está aquí al frente, el mar Tirreno, que lo diferencia aquí del mar Adriático, y que fueron muy importantes para la cultura romana. Se dice que ellos provenían más o menos del centro de Asia, y que por medio de traslados desde ese lugar hasta acá, terminaron aquí y habitaban en los ríos Tíber y Tierno. ¿En qué se destacaban ellos en esas actividades que los ayudaba a sostenerse? Bueno, principalmente la agricultura y el comercio. ¿Cómo fue la vida cotidiana de los etruscos?
Bueno, existen muchas características, aunque no tan detalladas, en las cuales relatan que tenían hábitos en los cuales se servían banquetes de diferentes platos, además de festejarlas con ellas, y también era habitual los descansos después de largas jornadas laborales en ese tiempo, cuando se dedicaban a la agricultura. Otro dato interesante de esta cultura es su alfabeto, su sistema numérico y el calendario, que es similar al que nosotros utilizamos. Bueno, en especial en el alfabeto. Pero hay símbolos que obviamente ya no combinan, no existen en nuestra edad, así como lo son los números y el calendario. ¿Sí? Pueden ver aquí, a pesar de que está en inglés, la representación, o bueno, la traducción, por decirlo así, de esa cultura con el sistema del calendario moderno en la República Romana. Ahora, trasladándonos a otro dato muy interesante y especial de esta cultura, es que el arte fue una parte muy importante de esta cultura, porque se destacaba en la decoración, en casi todo, ¿sí? Cosas como en los jarrones, las culturas y demás, así como en las paredes y en los templos. ¿Qué característica pueden denotar aquí? Se basaron mucho en la cultura griega. Y así como en el arte, también en la música, les encantaba como escuchar mucho de los instrumentos que procedían de esa cultura, en especial los que tenían que ver con la repercusión y el viento. Y finalizando, lamentablemente su civilización, es que a partir de aproximadamente en los siglos VI y en los siglos V, esta tribu empezó a mermarse debido a las invasiones de la República Romana y la anexión de esta cultura a la predominante. Nada, muchas gracias por este espacio. Gracias a ti, Cristian. Cristian, no dejes de compartir. Por favor, me compartes la diapositiva número 4. Ok. Sí logra visualizarla. Tengo, así ya. La puedes poner lo más grande que puedas, no sé. No sé si la puedes. Quería explicar algo ahí con el planito. Dejaste de compartir. Perdón. Ya le aparece. Está cargando. Ok, ahí. Vamos a mirar, Cristian, qué tan posible es mirar lo del plano que tienes ahí con las partes que tienes del foro. No sé qué tanto se puede ampliar. Ampliar todo lo que más pueda. Ojalá te cojas toda la pantalla. Ok, bien. Ok. Ya, exacto. Aquí podemos comprender un poco más. ¿Puedes señalar el número 1, por favor? Está al lado del 3. No, arriba en el plano. Está al lado del 3. Bueno, ahí. Si ven que ahí se ve el templo circular. Fue sí. Uno de los templos que estamos hablando. Baja un poco para ver los nombres, por favor. Como usted, no sé si puedes bajar, no sé, ahí. Bueno, listo. Fíjense que está el templo de Julio César, que es el 2, el arco de Augusto. El arco de Augusto
que está al lado del templo de Julio César y antes del templo circular, ¿verdad? El 4, que es el templo de Oscuros. El 5, que es la Basílica de Julia, que ya varios hablaron sobre la Basílica de Julia, ¿verdad? El 6 creo que está al frente de la Basílica de Julia. No, perdón, ese es el de la otra diosa, la Basílica de Amelia. Si de Amelia, si se dan cuenta, quedan al frente. Si se dan cuenta, los dos templos de Julia y de Amelia, que era lo que nos explicaba la compañera, ¿verdad? El 8, que es el templo Vespasiano, ¿verdad? El 7, que es el templo de Saturno, ¿verdad? El 9, el templo de la Concordia. O sea, si ustedes miran bien, el foro estaba constituido por una serie de templos y santuarios que estaban reunidos en un determinado punto estratégico de la ciudad, ¿no? Y que Exacto. si yo, exactamente, y que si yo me ponía, digamos, como en el centro de esa plaza que vemos ahí, podía tener en ese momento histórico, digámoslo así, podía percibir el poder romano en cuanto a los templos y los santuarios de todo lo que ellos podían lograr o todo lo que habían logrado, ¿sí? Entonces, el foro realmente no era un solo edificio, sino era un lugar donde se reunían o donde se erigieron estos grandes elementos de la arquitectura y que de alguna manera querían mostrarle a todas las personas que vinieran el poder de Roma, porque eso fue más que todo era una estrategia política militar, ya, que de alguna manera nosotros todavía la tenemos, esos famosos desfiles del 20 de julio, del Día de la Independencia, cuando muestran todos los arsenales y todos los ejércitos, son más o menos lo mismo que seguimos haciendo, simplemente que acá lo hacían de manera permanente. Entonces, eso yo pues quiero agradecerle a Cristian por este planito. Pensé que nadie lo iba a traer y bueno, nos sirve mucho porque podemos comprender la función del foro romano. Ahora, es importantísimo entender que esto era un lugar casi que de comercio, de comercio, sino que llegó un momento en que estaba lleno de edificios públicos y de templos, o sea, digamos los edificios religiosos, que ya el comercio pasó a un segundo plano, ¿no? Pasó a un segundo plano y lo más importante era ir a los templos, ¿verdad? Ir a las, ¿cómo es que se llama? A los edificios gubernamentales, ¿sí? El quinto, que es la Basílica de Julia, digámoslo así. Basílica en sí es una casa que se le dice casa que existe, o casa que se puede tocar, ver, una casa real, una casa que pertenece a una realeza, ¿sí? Entonces, este era más o menos no, este era el reparto del famoso foro romano. Y aquí se fueron concibiendo una cantidad de, aunque ustedes no lo entiendan en este momento, no lo comprendan, Cristian creo que dijo algo muy importante, aunque él lo dijo con cierto temor, pero lo dijo bien. Se constituía prácticamente el foro en una plaza con edificios gubernamentales a los lados, más o menos dice él como Cartagena. Pero si nosotros nos miramos, no es más o menos como Cartagena, es como todas las ciudades hispánicas
donde tenemos una plaza central y al lado tenemos la iglesia, al otro lado tenemos la alcaldía, al otro lado tenemos el banco, al otro lado tenemos las registradurías. Sí, sí se dan cuenta que eso aún en la planificación urbana, de las ciudades en las que vivimos, fue el punto de partida. ¿Sí me entendieron? Cristian, ¿me estás escuchando? Sí, profe, hay una cosa que me interesó acerca de los planes urbanísticos que se llevó a cabo en el Imperio Español. No recuerdo cuál era el nombre de la ley, pero establecía eso, el orden simétrico en cómo debían estar puestas las ciudades. Y la característica principal era la que estaba mencionando usted, acerca de la importancia de la plaza, de la iglesia y otros edificios gubernamentales. Cristian, has tocado un tema, bueno, ya nos dejaste abreboca, pero voy a ponerlo ahora, que es el tema que tenemos que hablar la última clase. La última clase nos vamos a encontrar dentro de 8 días. Es el último tema de este taller. Pero antes de eso, quería explicarles algo. Chicos, anteriormente, indistintamente del foro, anteriormente habían unas plazas en las ciudades y en las plazas las plazas realmente eran estrategias militares, ¿no? Era donde se reunía el ejército y a donde se reunía a la población para, decirle las normas, las leyes, las formas de convivencia, etcétera, donde se ejecutaban a los traicioneros, a los ladrones, etcétera, para que todo el mundo, pues no había internet, no había noticieros, no había WhatsApp, no había nada de eso, era en vivo y en directo. Entonces las plazas jugaron un papel fundamental, pero las plazas no todo el tiempo eran utilizadas para esto. En las plazas también había una función de mercadería, o sea, se vendían y se compraban productos de una ciudad y de otra. Para que una persona pudiera vender su producto, esa persona tenía que tener un producto limpio, o sea, tiraban una sábana en el piso, una especie de sábana, digámoslo así, tendían la sábana en el piso y ahí sobre esa sabanita colocaban su producto, más o menos como lo que nosotros vemos cuando vemos los hippies que están vendiendo sus artesanías y sus cosas así, tiran una sabanita roja o una sabanita de cualquier color y ponen sus artesanías. Bueno, más o menos así. Pero el sol era inclemente, entonces también colocaban una sábana en la parte de arriba y hacían un tendido de sábana. Entonces, de ahí proviene el famoso nombre de la tienda, ¿sí? Porque yo voy a poner una tienda, o sea, voy a tender una sábana para poder poner mis productos y venderlos. Hoy en día nosotros nos dicen, vamos a la tienda y ya sabemos que es una tienda, una esquina, un barrio donde venden gaseosa y cosas así. Sí, la tienda de la esquina. Pero de ahí proviene la famosa nombre de la palabra es tender los productos y de ahí viene la conjugación de atender. Sí, voy a atender mis productos, voy a atender el cliente, atención, ¿no? Entonces, eso es como juega un papel muy importante y ustedes dirán, y eso a nosotros arquitectos, ¿para qué caramba nos importa? Pues sí, porque es que del tamaño de las sábanas y del tamaño de los productos y del tamaño del comercio se hacía el tamaño de la plaza y así se planificaba la ciudad. Entonces es importante que ustedes tengan eso. Ahora, lo que decía Cristian, que había una norma, sí, etcétera. Perfecto, Cristian. Voy a poner en el grupo en este momento una investigación que se debe hacer como la última investigación, o sí, casi la última investigación. Copiar. Voy a colocarlo aquí en el grupo inmediatamente. Ok. Vamos a mirar. Ojo. Vamos a mirar. Aquí le puse la interpretación de
patrones formales constructivos. Cuando hablo constructivo quiero decir de las edificaciones, voy a poner aquí edificaciones, estoy escribiendo en el grupo, de las edificaciones de la voy a poner aquí voy a poner aquí de la época, porque si pongo ciudades antiguas se me devuelven. Hasta Uruk son capaces de devolver de la época del Foro Romano. Esto es un tema que pueden investigar, ¿sí? Eso es un tema que pueden investigar y voy a ponerle aquí el otro. Esto es un tema como muy amplio, pero bueno, la idea es que ustedes lo investiguen lo que puedan. Entonces aquí viene otro tema que se llama la circulación, o sea, cómo se circulaba en las ciudades, elementos de la circulación, aproximación al edificio y acceso a la configuración. Ojo que estamos hablando de la época del Foro Romano, cuando Roma prácticamente tenía un fuerte auge, ¿no? Ahora no me llevan ni, no, que la circulación en la ciudad moderna, no sé qué, ni siquiera se ponen a hablar de actualmente, no. Estamos hablando de esta época, ¿ok? Me provoca poner aquí de la época, porque si no nos va a pasar lo que nos pasó cuando les dije sobre los fenómenos climatológicos, y mejor dicho, y era de la antigüedad, de la época. Profe, y también los aspectos biofísicos. Eso. Y eso en parte es mi culpa por no aclarar. El estudiante investiga en antigua Roma. ¿Ok? Bueno, chicos, perdón. Aquí les puse. Voy a coger todo esto y lo voy a poner también. En su momentico, voy a decir si me agarra todo esto. Sí. Bueno, me agarró hasta con la hora, no importa. Copiar. Lo voy a poner aquí también en la conversación del grupo de la llamada. Me perdonarán que salen las horas y todo eso. Bueno, ahí les voy a dejar esa inquietud. Me hubiese gustado desarrollar con ustedes, pero no sé, como hay varios muchachos que no tienen nota de participación y ojo, nos queda una sola clase, me gustaría mucho que investigaran sobre, les voy a poner aquí de una vez, la caída. La caída del Imperio Romano. Profe, los que ya tienen tema los que ya participaron no pueden participar en la próxima clase. Sí, claro, sí pueden participar, pero la idea es que participen los que no hayan participado. Claro que pueden participar. Ojo con estos muchachos, que es aquí donde ustedes tienen que tener las bases fuertes para comenzar el nuevo ciclo de historia. El nuevo ciclo de historia en el semestre que viene. Entonces, ustedes están entendiendo cómo se fue formando el Imperio Romano, cómo se fueron formando las ciudades romanas. Ellos tenían una normativa, como unos principios de circulación y planificación, como bien lo dijo Cristian, que era una normativa. Ellos, todo era por normas, todo era por leyes. ¿Sí? De hecho, las mayores leyes del mundo fueron concebidas o originadas en su principio o su génesis, lo hicieron los romanos. Incluso los derechos humanos fueron también de Roma, fueron desde allá. Pero este imperio tuvo una caída. Ahora, la caída del Imperio Romano es una cosa tan amplia como hablar del agua, ¿sí? O como hablar del aire, o como hablar del sol, o las estrellas, qué sé yo. Es un tema de mucha tela que cortar,
Pero sí me gustaría que ustedes entendieran que ustedes se preguntaran, bueno, y si esa gente era tan poderosa, ¿qué pasó con ellos? ¿Ya? Entonces, sería bueno que los que no hayan participado se pueden unir en grupos de 2, máximo de 3, y hacer una explicación de por qué cayó el Imperio Romano. Otro tema que es importante, esto no está dentro del plan de aula, se los digo honestamente, pero que a mí me parece muy importante, que pueden preparar o que pueden socializar, porque no se trata de preparar toda una exposición de 1 hora, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Es un tema que tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver de los órdenes arquitectónicos, de las columnas y esas cosas, ¿no? Que se lo estoy escribiendo. Un momentico, aquí está. Y este tema de aquí. Es un libro que se llama Los Tratados de Vitruvio. Creo que alguna vez se los he nombrado. ¿Quién fue Vitruvio? Y ya lo hemos hablado en algún momento, pero miren bien lo que dice Vitruvio en cuanto a los órdenes, en cómo debe construirse. Eso lo pueden preparar en 1 o 2 estudiantes, lo pueden preparar en, no sé, unas 3, 4 diapositivas, para que también tengan su nota de participación y nos sirva a nosotros en el taller para comprender un poco más esa parte. ¿Cassiani está aquí o no está? Bueno, ahora mismo hay solamente 15 estudiantes, 14, perdón. ¿Qué fue lo que pasa? Que hay un encuentro en la universidad de qué cosa, ¿qué es lo que hay allá? Una actividad de antropología. ¿Una qué? Actividad de antropología, profe, de Antropología. la región cultural. Ah, ya. Bueno, entonces de todas maneras, yo les dejo eso. Voy a coger aquí lo que copié aquí y lo voy a copiar también en el grupo para que cualquiera lo pueda también investigar. Bueno, chicos, muchas gracias a todos los chicos que participaron hoy. Hubo muy buenas participaciones, hubo aportes muy importantes también de otros chicos. Me gustaría que hay unos muchachos que definitivamente no han participado y me gustaría, los voy a nombrar. Aquí está Crisque Arias, Daniela Ávila, Francisco Barreto, Valeria Betts, Manuel Bocio, María Campillo, Andrés Caro, Mabel Cortesero, Danilo Andrés Salas, Luis Felipe Franco, Paulina Gutiérrez, Santiago Marrugo, Julieta Molina, Juliana Antequera, creo que es el apellido. Está Andrea Pérez, Francisco Pino, no sé cuál es el nombre, Erasmo Reyes, Ana Isabel Reaño, Valentina Rojas, está Jimena, Jimena, o sí, no, pero es que Jimena participó hoy. Ruso. Hay 2 Jimena, profe. Sí, eso le iba a decir. Hay 2 Jimena. Jimena de no sé qué cosa, de pilas. Y Julie Blanco, esa muchacha se retiró porque nunca presentó trabajo ni nada. ¿Ok?
Profe, ¿Ok? profe, yo también voy a participar en la clase que viene. Yo hice una pequeña intervención, pero no para nada significativa. Entonces, para la próxima clase me voy a unir con un compañero para participar con una exposición. Es correcto, muchachos. Los que sepan, ustedes mismos saben quiénes son, los que sepan que realmente han tenido como un aporte, pero muy mínimo, y que sepan que realmente tienen que hacer una buena participación, les queda una clase. Les queda una clase porque no puedo. La clase que viene les voy a decir en qué va a consistir el proyecto final del taller, porque vamos a tener una semana de receso y nuevamente nos veremos en 15 días después de esa clase. Entonces van a tener como 15 días para hacer ese trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o todo está claro, verdad? Bueno, chicos, gracias por haber asistido. Gracias por haber asistido. Los que participaron hoy, muchas gracias por profundizar en el tema. La verdad es que ustedes muchas veces lo explican como bastante más didácticamente que uno. Y bueno, eso es muy importante. Entonces, chicos, nos vemos dentro de 8 días y espero que les rinda y hagan un buen trabajo los que no han participado. ¿Ok? Listo, profe. Entonces nos vemos en la próxima clase. Listo. Que tengan Bueno, buena tarde. muchachos. Ok. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Chao.